En el corazón de las majestuosas catedrales, un antiguo enigma se oculta a lo largo de los siglos: las gárgolas. Guardianes silenciosos de un pasado oculto. Desde los templos de Egipto hasta las grandiosas construcciones de Grecia y Roma, estas criaturas enigmáticas han desafiado el tiempo, desatando leyendas de demonios y quimeras. ¿Qué secreto guardan las gárgolas en las alturas de Notre Dame y otras catedrales icónicas alrededor del mundo? ¿Son simples elementos arquitectónicos, o acaso esconden un mito ancestral que las conecta con civilizaciones antiguas? Las primeras gárgolas medievales conocidas surgieron en la Catedral de Laon alrededor de 1200 a 1220 después de Cristo. Estas figuras de piedra se diseñaron inicialmente como surtidores de agua para proteger la mampostería de los edificios, dirigiendo el agua de lluvia lejos de sus muros. El término gárgola proviene del francés gargoyle, que probablemente significa garganta o gaznate, debido a su característica estructura de canalización. Cuando llueve, el agua fluye desde el tejado hasta el canalón, que conduce la escorrentía hasta la gárgola. El agua pasa a través de la estructura de piedra en forma de tubería, y cae en cascada por la boca abierta de la criatura. La tradición de usar cabezas de animales como conductos de agua tiene sus raíces en civilizaciones antiguas. En el antiguo Egipto, las jarras de agua tenían picos en forma de cabezas de animales para dirigir el flujo. En la antigua Roma, se utilizaban surtidores de agua con cabezas de animales en fuentes y baños públicos. El uso de cabezas de animales como conductos de agua probablemente tiene una historia mucho más diversa y extendida a través de diferentes culturas y épocas. La gárgola más antigua conocida data de hace 13.000 años. Representa un cocodrilo, está tallada en piedra y se encuentra en la actual Turquía. Las primeras gárgolas eran tallas toscas que representaban cabezas o bustos, principalmente de animales. Con el tiempo, algunas se apoyaban en ménsulas para sobresalir de los muros y expulsar el agua más lejos. En la arquitectura medieval, las gárgolas se diseñaban intencionalmente con formas grotescas, representando hombres, animales, monstruos o demonios. Se creía que estas figuras simbólicas protegían el templo, ahuyentaban a los malos espíritus y servían como recordatorio de la presencia del mal en el mundo, las consecuencias del pecado y la pérdida de la belleza del alma. Adornar los edificios religiosos con estas figuras grotescas era una práctica común arraigada en la cosmovisión cristiana medieval. Las gárgolas encierran un profundo simbolismo. Se cree que representan los terrores nocturnos y actúan como guardianes, protegiendo las construcciones sagradas de las amenazas malévolas. Según una leyenda, estas figuras de piedra cobran vida en noches sin luna, solo para regresar al silencio de sus alturas al amanecer. Existe un misterio en torno a las gárgolas y su relación con la brujería y el ocultismo. Se piensa que sus orígenes místicos y la llegada de los juicios de brujas llevaron a muchos a asociar las gárgolas con las artes oscuras. Se difundieron rumores de que las brujas las habían creado como guardianes de piedra para proteger sus aquelarres y canalizar sus poderes. Aunque ambas implican elementos sobrenaturales, no están directamente relacionadas. Sin embargo, en el contexto más amplio de la historia cultural y religiosa, ambas reflejan la antigua fascinación de la humanidad por lo sobrenatural y lo desconocido. Una leyenda francesa, que se relaciona con el nombre de San Romano, antiguo canciller del rey merovingio Clotario II, y posteriormente obispo de Rouen, narra cómo liberó la región de Rouen de un monstruo llamado Gargoyle, o Goji. Se dice que Gargoyle era un dragón típico con alas de murciélago, un largo cuello, y la capacidad de lanzar fuego por su boca. En cada versión de la historia, se cuenta que el monstruo fue llevado de vuelta a Rouen, y quemado, pero su cabeza y cuello no se consumieron debido a estar endurecidos por su propio aliento de fuego. La cabeza se colocó entonces en las paredes de la iglesia recién construida, para ahuyentar a los espíritus malignos y brindar protección. A menudo se confunden los términos gárgola, quimera y grotesco. Las gárgolas se diseñaron como conductos de agua. En términos arquitectónicos, las quimeras son puramente decorativas y los grotescos son figuras ornamentales sin función práctica. El término grotesco proviene de la palabra italiana grotesca, que significa de una cueva.
El arte grotesco tiene una larga historia, que se remonta a las pinturas murales romanas antiguas, que presentaban figuras extrañas y distorsionadas y criaturas fantásticas. Por lo tanto, aunque todas las gárgolas son técnicamente grotescos, no todos los grotescos son gárgolas. Las gárgolas tienen un propósito específico, mientras que los grotescos son meramente decorativos. Las gárgolas más reconocidas del mundo se encuentran en la Catedral de Notre Dame en París. Aunque técnicamente se conocen como grotescos, estas criaturas monstruosas vigilan ominosamente la ciudad de la luz. Su presencia realza la belleza visual y la estética gótica de la catedral, evocando un aura de misterio y trascendencia. Determinar el número exacto de gárgolas en la Catedral de Notre Dame es un desafío debido a su ubicación en lo alto del edificio. Tampoco existe información clara sobre la gárgola más grande de la Catedral de Notre Dame en las fuentes disponibles. Sin embargo, una de las figuras más famosas de la catedral es la Estrige, también conocida como el vampiro. Esta figura, que representa a una criatura pensativa sentada, con la barbilla apoyada en su mano, parece estar observando la ciudad de París desde arriba. Aunque no se menciona su tamaño, su prominencia y ubicación, la hacen una de las figuras más notables de la catedral. El estilo artístico de las gárgolas varía mucho según la época, la región y el artista. Algunas gárgolas son estilizadas y abstractas, mientras que otras son intrincadamente detalladas y realistas. Pueden representar una amplia gama de temas, como animales, seres humanos y criaturas míticas. ¿Pero por qué muchas son obscenas y monstruosas? Las formas obscenas y monstruosas de las gárgolas pretendían inspirar miedo y representar los horrores del infierno. Se trataba de un método visual utilizado por el clero para conducir a la gente al santuario de la iglesia, reforzando la idea de que el mal moraba fuera de la iglesia, mientras que la salvación residía dentro. Las iglesias modelaban gárgolas a partir de criaturas adoradas por tribus paganas, para que sus templos parecieran más acogedores. También se debe considerar que, en la Edad Media, cuando los índices de alfabetización eran bajos, estas terroríficas figuras se utilizaban como forma de instrucción moral. Transmitían visualmente los horrores del pecado y el destino de los pecadores, animando a la gente a adherirse a las enseñanzas religiosas. Entonces, si las gárgolas en su mayoría son grotescas, obscenas o terroríficas, ¿por qué causan fascinación a las personas? ¿Y por qué su popularidad se ha incrementado con el paso de los años? Las gárgolas fascinan por varias razones. Por su significado histórico. Pues son una parte importante de la historia de la arquitectura, especialmente de la arquitectura gótica, y proporcionan una visión del pasado y de las creencias de las personas que vivieron durante esa época. Por su significado simbólico. Las gárgolas suelen representarse como criaturas grotescas que, según se creía, ahuyentaban a los malos espíritus. Esto añade una capa de misterio e intriga a estas figuras. Por su atractivo artístico. A pesar de su aspecto grotesco, las gárgolas suelen ser muy detalladas y artísticamente impresionantes. Muestran la habilidad y creatividad de los artesanos que las crearon. Por curiosidad. Los diseños a menudo extraños y fantásticos de las gárgolas pueden despertar la curiosidad. La gente puede preguntarse, ¿por qué se encuentran figuras tan aterradoras en un lugar de culto? Por su influencia cultural. Las gárgolas han influido en la cultura popular, apareciendo en libros, películas y programas de televisión, lo que ha aumentado su atractivo y fascinación. Hoy en día, las gárgolas experimentan un renacimiento en la arquitectura y el diseño. También se pueden encontrar en el arte contemporáneo y en la decoración del hogar, lo que representa una fascinación por los aspectos macabros, misteriosos y míticos de estas figuras únicas. Los arquitectos modernos incorporan estas figuras como un homenaje al pasado y como elementos prácticos en sus diseños. Las gárgolas, aunque no existieron como criaturas vivas, son elementos ricos en historia y simbolismo que han perdurado en la arquitectura y la cultura popular. Su apariencia grotesca y misteriosa, junto con su función protectora, las ha convertido en un enigma en las alturas que sigue intrigando a la humanidad. Te agradezco por mirar el video, y te pido nos apoyes con un me gusta. También es importante que dejes tu comentario, cualquiera que sea, y si es del caso, compartas el video.
Tu apoyo hará que YouTube promocione más ampliamente este video. Finalmente, te invito a que te suscribas a este canal.